Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, como pueden ver allá abajo en el título, vamos con la segunda carta de este hermosísimo libro y tan asombroso, que es Las cartas del diablo a su sobrino. Venimos con la segunda carta y sin más que decir, vamos a empezar este video. Vamos a ver este video entonces con un fragmento de este capítulo para que ustedes ya vayan entrando en sintonía de lo que se trata esta segunda carta. En tal caso te basta con evitar que se le pase por la cabeza la pregunta: si yo, siendo como soy, me puedo considerar un cristiano, ¿por qué los diferentes vicios de las personas que ocupan el banco vecino habrían de probar que su religión es pura hipocresía y puro formalismo? Te preguntarás si es posible evitar que incluso una mente humana se haga una reflexión tan evidente. Pues lo es, orugario, lo es. Manéjala adecuadamente y tal idea ni se le pasará por la cabeza. Todavía no lleva el tiempo suficiente con el enemigo como para haber adquirido la más mínima humildad auténtica. Todo cuanto diga, hasta si lo dice arrodillado acerca de su propia pecaminosidad, no es más que repetir palabras como un loro. En el fondo, todavía piensa que ha logrado un saldo muy favorable en el libro mayor del enemigo, solo por haberse dejado convertir, y que, además, está dando prueba de una gran humildad y de magnanimidad al consentir en ir a la iglesia con unos vecinos tan engreídos y vulgares. Manténle en ese estado de ánimo tanto tiempo como puedas. Tu cariñoso tío Scrutopo. Entonces, ¿qué pasa? En este video vamos a hablar de dos cosas fundamentales que son, como ya les dije, las apariencias y las ideas preconcebidas. Muchas veces nosotros nos encontramos en escenarios donde las apariencias preponderan sobre cualquier otra cosa. ¿A qué me refiero? Nosotros estamos, digamos, expuestos a ir a la iglesia y decimos como, uy, si esta persona tiene el cabello de este color, esta persona no puede tener a Dios en su vida. O uy, si esta persona tiene tiene tantos tatuajes aquí, no puede tampoco pertenecer a Dios. Vamos a hacer dos escenarios en los cuales una persona va a la iglesia y su espiritualidad depende de Dios, y otra persona decide meditar o practicar yoga. Entonces resulta que el paciente empieza a ir a la iglesia, y cuando va a la iglesia se empieza a fijar en cómo viste la persona que está a su lado, en cómo se expresa la persona que está a su otro lado, en cómo alaban a Dios, cómo cantan, cómo danzan. Se empieza a fijar en una cantidad de cosas. Toda esta cantidad de cosas le evita al paciente su intimidad con Dios, que es lo más importante al final cuando uno va a la iglesia. Y no siendo muy lejano el ejemplo, vamos a poner una persona, por ejemplo, que está meditando, y que cuando está meditando entonces se pone a pensar como si lo está haciendo en la casa de un amigo, o si lo está haciendo con un amigo, justamente como ¿cómo lo hará él? ¿Cómo lo estará haciendo? Tipo en esta posición, ¿cómo lo estará haciendo mi amigo? ¿Será que me está mirando? ¿Será que estoy respirando muy fuerte? ¿Será que mi amigo está como, ¿saben? O sea, todas estas cosas. Por ejemplo, con la historia del capítulo, habla de cómo los hábitos mentales y los hábitos corporales del paciente los van a ayudar para que este paciente se aleje más fácil de la iglesia, y que la iglesia misma también los ayuda bastante, porque es un lugar donde se juzga, donde todo el mundo está mirando qué hace el otro, y no es el lugar donde supuestamente debería irse, es alabar a Dios. Y no estamos muy lejos también, por ejemplo, de cómo, si vemos a una persona, te lo digo, o sea, con tantos tatuajes, decimos, esta persona de verdad puede meditar, o sea, hace yoga, y por las apariencias se nos llena la cabeza de cantidad de cosas. Las ideas preconcebidas no están muy lejos de esto, y pueden ser inconscientes o conscientes, y también de manera muy figurativa. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las ideas preconcebidas? Que al final nos llevan a una perfección que no existe. Déjenme explicarme. Por ejemplo, yo tengo una idea preconcebida de lo que es
de lo que es una persona que medita. Entonces una persona que medita, como les dije antes, no es materialista, vive la vida sin pensar en el mañana, solamente en el hoy, porque es el hoy. Es una persona que es sí tan tranquila, que si alguien le hace daño no importa, que si no se sufre porque mi espíritu no sufre, o sea, el espíritu como tal, y es verídico, no tiene emociones, es nuestra alma, entonces vivimos más en espíritu, ¿saben? Entonces yo tengo esta idea preconcebida e intento llegar hasta allí, o sea, hasta la idea que yo probablemente empecé a alimentar de videos, de fotos, de periódicos, de artículos. Entonces es una idea que me empecé a alimentar y que luego intento llegar hasta ahí. Y esta idea a la que intento llegar es falsa. Es tan perfeccionista que llega a ser tan falsa. Y lo peor es que yo al querer, el que yo quiera llegar ahí va a hacerme aún más falsa a mí. Y así mismo en la iglesia podemos tener una idea preconcebida, por ejemplo, de cómo el pastor tiene que vestir con traje, o cómo los líderes tienen que tener también un traje y las mujeres tienen que tener un vestido así gigante. Esa es la idea preconcebida. Si a alguien se le pregunta ¿por qué no vas a la iglesia? No, es que yo me tengo que vestir de tal forma y eso a mí no me gusta. Pero si llegamos a una iglesia, por ejemplo, y en esta iglesia visten, no sé, con jean, o sencillamente sí, tales personas tienen tales actitudes, inmediatamente nosotros decimos, pero esto no es a lo que yo estoy como dispuesto a aceptar, esto no es lo que yo me imaginaba, esto no es. Así mismo, porque entonces caemos en, como les dije, en esa idea preconcebida, y entonces luego nos va llevando más y más y más a la depresión, a la decepción de que si no somos como esto, entonces no podemos estar, por ejemplo, con Dios, de que si yo no soy como esto, entonces yo no puedo meditar, de que si yo no soy como esto, entonces yo no puedo llegar a ser una buena persona, de que si, ¿entienden? O sea, y el mundo está lleno de esto, lleno de ideas preconcebidas, lleno de lugares inalcanzables. Esta reflexión, porque es como la pregunta que surge del libro, que es básicamente también lo que les voy a poner aquí, y dice: entonces es como nosotros no nos hacemos estas preguntas. O sea, si yo, siendo como soy, por ejemplo, una persona que se enoja fácilmente, puedo decir que tengo una relación tan bonita con Dios, porque otra persona allá afuera que, por ejemplo, tiene algo que perdonar, no lo puede decir? Es un proceso total el que uno esté con Dios y empiece a sanar y empiece, mejor dicho, a cambiar. Es todo un proceso, pero es como no nos ponemos, y sí, aquí vamos a apelar a la empatía y a la humildad auténtica, como también de esto se habla en el capítulo, de que por más que nosotros nos pongamos de rodillas, siempre estamos creyendo que somos mucho mejores que otro que también lo haga, pero que como tiene un pecado diferente al mío, entonces pues no merece. O como esta persona es de tal manera y como yo soy de tal manera que va de acuerdo a mi idea preconcebida, entonces yo sí y él no. Es importante ponernos a reflexionar en qué punto nosotros estamos poniéndonos por encima de cualquier cosa, no solamente en la iglesia, pero también estamos en el colegio, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en un trabajo. Es como nos paramos hasta a tal punto de juzgar nuestras intenciones como algo bueno y sus acciones como algo malo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo, aún actuando mal, mi intención es buena, entonces es lo importante. Pero si la persona, por ejemplo, allá afuera, o sea, mi prójimo, la persona que está al lado mío, sus intenciones igual, pueden ser buenas, pero sus acciones son malas, entonces este sí es pecador, este sí no puede tener una relación con Dios, este sí no puede ser espiritual, este sí. Y vaya, que cuando estamos, por ejemplo, como enfrentándonos a un mundo tan terrenal, ¿cómo podemos llegar a juzgar la espiritualidad del otro? Y bueno, que es verídico, la perfección nos lleva al fingimiento, y cuando uno está fingiendo, no sé hasta qué punto se puede decir que definitivamente usted
se mostró tal cual fue y aprendió de la manera que tenía que aprender. Porque si yo me paro frente al mundo diciendo como no, yo soy una persona que ya perdona tan fácilmente a todos los que le hagan sus pecados, y luego viene una persona y me pega una bofetada. Y me refiero no a una bofetada física, pero digamos una bofetada que de verdad duele el corazón, al alma, y yo digo, no, es que como yo soy esa persona que perdona fácilmente, ya. Y luego voy acumulando a la realidad de mi caso, y al final termino en un hoyo de tristeza, de soledad, de depresión tenaz, y van a decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Sabiendo que yo soy esta persona y todo el mundo me ve así, todo el mundo, o sea, ¿por qué? Entonces es tenaz, porque muchas veces caemos en ese fingimiento de perfección que no existe. Pero yo creo que es muy importante reconocer desde el principio quién es usted y quién es el otro, y aún así saber, por ejemplo, que si todos estamos frente a Dios, es al final Dios el que nos va a juzgar, ni usted ni yo, y que por eso muchas veces no podemos sostenernos en un camino como ese, porque aunque la parte más espiritual debería ser nuestro focus, nos fijamos mucho más en la parte física y en la parte de que sí, estamos en esta parte terrenal, y que es a lo que terminamos dando foco y terminamos siendo religiosos más que hijos de Dios, por decirlo así. Sí. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben que venimos después con otra carta. ¿Qué tal les va pareciendo? ¿Les va llamando la atención este libro? Es muy bueno, trae de verdad muchísimas reflexiones, y sé que les puede gustar mucho, así que si no se lo han leído, léalo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Recuerden que yo desde acá les comparto, ustedes ya son los que reciben y entienden lo que desean entender. Que tenga oídos para oír, que oigan.